Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes otra vez, impartiendo el tiempo con Dios. Espero que todos se encuentren bien. El tema de hoy es la justicia de la fe en Dios y está ya en Romanos capítulo 4, del versículo 18 al 25. Estos pasajes hablan Pablo acerca de la fe que tuvo Abraham por las promesas que Dios le había dado. Y su fe en la promesa de su hijo y la generación numerosa que iba a tener se le fue contada por justicia. Pero se le fue contada por justicia porque Abraham confió ciegamente en las promesas que Dios le había dado. Y además, Abraham fue uno de los primeros hombres en escuchar a Dios después de que Dios había dejado de hablar por mucho tiempo. Y creo que si nosotros no conociéramos a Dios en este momento y escucháramos su voz de repente, creo que muchos dudaríamos si en realidad lo que estuviéramos escuchando es Dios o si solamente somos nosotros. Pues a Abraham se le cuenta por justicia la fe ciega que tuvo siempre en Jesús, en Jehová en aquel entonces. Pero Pablo también hace énfasis en otro punto, y es que también se le puede contar por justicia la fe ciegamente a aquellos gentiles que ponen su fe completa en Jesús. Y los gentiles somos todos aquellos que no tenemos parte en el pueblo judío. Podemos ver de que Abraham no faltó en creerle jamás a Dios, a pesar de que tenía casi 100 años y su esposa Sara tenía casi 90 también. Una promesa que Dios le dio de generación numerosa, pero ni siquiera tenían hijos. Entonces, ¿no sería dudoso que un par de ancianos pudieran tener hijos a esa edad? Y ya lo habían intentado muchas veces, pero no podían. Sara era estéril. Pero por la promesa de Dios, ellos pudieron tener hijos. Era prácticamente imposible de que ellos pudieran engendrar. Pero Abraham confió ciegamente, sin reprocharle nada y sin preguntarle nada a Dios. Como segundo punto, podemos ver de que Abraham no tuvo un proceso de convencimiento personal en donde haya dicho, oye, esto quizás no es verdad o quizás sí lo es, y pasó días cuestionándose y al final terminó creyendo. No pasó así. Abraham escuchó y él creyó definitivamente y en el momento. Y esta acción es la que se toma como justicia de Abraham, en creer ciegamente, sin preguntarle nada, sin dudar, sin pensar que es su mente la que le está diciendo cosas. También debemos creer en Dios, independientemente de lo increíble que sea la promesa. Ya pudimos ver, Abraham tenía la promesa de ser un hombre muy próspero, ser un hombre que tenía muchos hijos, tenía una generación muy numerosa, pero el hombre no había podido tener hijos, nunca en su vida. Y era imposible para un par de ancianos, pero Dios les dio esa promesa. Les dio a su hijo Isaac, y de él salió la nación de Israel, y hasta el día de hoy esa nación se mantiene, muchos años después. Y la promesa se mantiene incluso después de la muerte de Abraham. Entonces podemos ver el grado de la promesa de Abraham, y porque él creyó sin dudar de Dios en aquel entonces. Como podemos ver, quizás muchos de nosotros tenemos sueños, muchos de nosotros tenemos muchos sueños en donde nosotros queremos hacer, queremos trabajo, queremos superarnos, pero a veces dudamos de las promesas de Dios y de nuestras propias capacidades. Una vez en un grupo de conexión estábamos hablando con los hermanos y un hermano dijo, ¿sabes? Dijo, ¿cómo saber si un sueño es de Dios? Si un sueño que tienes en el corazón es de Dios. Entonces yo me preguntaba eso también. Y él dijo, un sueño es de Dios cuando supera tus capacidades. Y es lógico, cuando nosotros anhelamos algo a futuro, nosotros nos imaginamos como personas superiores a lo que somos ahora. Y eso no es de nosotros, eso es un sueño de Dios que nos pone en nuestros corazones. En Isaías 55:9 dice de que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Si nuestros sueños son grandísimos, no se asemejan ni siquiera un poco a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, siempre y cuando creamos ciegamente en sus caminos. Como cuarto punto, podemos decir que nada es imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. Solamente podemos creer. Y podemos ver diferentes tipos de ejemplos en la Biblia, como David, un pastor normal, y terminó siendo el rey de Israel. Y muchos otros ejemplos más. También como quinto punto,
podemos decir de que no somos quienes para cuestionar a Dios, porque a Abraham posiblemente le dio una promesa bonita, el hombre creyó, pero también hay otros ejemplos en donde Dios mandó a hombres a hacer cosas que quizás no estaban muy de acuerdo, como por ejemplo lo es Jonás. Y Jonás estaba enojado con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Él huyó, él quiso ir para todos los caminos, menos el que Dios decía. Pero al final él terminó encaminándose y al final fue para bien, porque él aceptó la voluntad de Dios. En ningún momento Dios va a querer un mal para nosotros. A pesar de que nosotros creamos de que este momento en el que estamos pasando, como por ejemplo todo esto del virus, de la pandemia, sea de calamidad, Dios tiene un propósito que quizás en el momento nosotros no lo podemos comprender, pero sabemos de que Dios siempre es benevolente con todos nosotros. No podemos cuestionarlo, no podemos decirle qué hacer o qué decir porque ni siquiera lo podemos entender. Solamente podemos creer ciegamente en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, y se nos va a contar como justicia, como Abraham. Dios les bendiga.